Continuamos con más temas de interés a través de la red Corape, amigos y amigas, y ahora vamos a desarrollar la entrevista del día, y para ello nos acompaña el abogado Giovanni Mayorga Andaluz. Él también es experto en derecho constitucional, y con nuestro invitado vamos a hablar sobre el sistema de justicia en el país. Doctor Mayorga, qué gusto tenerlo en este espacio. Buen día, bienvenido. Muy buenos días, señorita reportera, muy buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por acompañarnos, doctor Mayorga. E iniciemos hablando sobre un caso reciente que ha generado críticas en el país. Y es que la Fiscalía General del Estado allanó un domicilio y las oficinas de dos juezas de la Corte Nacional de Justicia que habrían presuntamente favorecido al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman T., procesado por el caso Metástasis. Le consulto, ¿qué mensaje usted considera da la Fiscalía con este operativo? Porque hay posturas y hay quienes sostienen que existiría una presión por parte de la entidad ante determinados fallos con los que no está de acuerdo. También por ahí se habla de violación a la independencia judicial. Bueno, en primer lugar, yo considero que la Fiscalía es un órgano independiente, así lo ha reconocido en varias ocasiones la Corte Constitucional, de manera que puede actuar dentro del margen de las competencias constitucionalmente establecidas, ¿no? Adicionalmente, según tengo conocimiento y he leído, obviamente, en los medios de comunicación y en los expedientes correspondientes, existe una presunción grave de cometimiento del delito de cohecho por parte de los jueces de la Corte Nacional de Justicia que fueron allanados, ¿no? Además, es una medida que resulta ser autorizada por un juez también de la Corte Nacional, de manera que este juzgador consideró que es pertinente la medida de allanamiento. Desde este punto de vista, obviamente parece ser que la actuación de la Fiscalía General del Estado se enmarca a las atribuciones legales conferidas por la Constitución y además ha sido autorizada, como lo refiero, por un juez también de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, desde mi punto de vista, parece ser que es el ejercicio de las atribuciones propias de la Fiscalía General del Estado. Doctor, ¿y considera que existió premura en esta investigación? Porque hay voces que señalan que hubo muy poco tiempo para recabar la información que permitió avanzar con los allanamientos en este caso. Contexto de determinados casos, como el caso que provocó el allanamiento, ¿no? En ese sentido, es cierto que en algunos casos la Fiscalía tarda mucho en realizar diligencias como estas, pero en otros sí se realiza de forma ágil y eficiente, ¿no? Como en el caso presente, ¿no? Ahora bien, todo depende del contexto de los casos y eso es lo interesante que se vea, ¿no? Porque no es suficiente decir ha actuado muy rápido en este caso y ha actuado muy lentamente en otros casos, ¿no? Lo cual, por cierto, es una realidad, ¿no? Como lo dejo indicando, en algunos casos hay mucha eficiencia, en otros casos todavía hay un poco de ostracidad o lentitud, mas sin embargo considero que está haciendo uso de las facultades, ¿no? Pero me resulta particularmente interesante, como digo, y este punto no es tomado en cuenta, se prescinde fundamentalmente de la autorización que concede el juez correspondiente, el juez competente para realizar estos allanamientos. Entonces, si consideramos desde el punto de vista jurídico, la Fiscalía hace una petición al órgano jurisdiccional competente, al juez competente, para que éste valore a su vez determinados aspectos de la orden de allanamiento, y en ese sentido el juez ha considerado que es pertinente, que es procedente, que es posible realizar dentro del margen de las competencias que atribuye la Constitución y la ley a los operadores de justicia, como en este caso la Fiscalía, ¿no? ¿Cómo analiza usted el trabajo de la Fiscalía? Porque son varios casos que la Fiscalía ha anunciado en este 2024 y hay también por parte de la opinión pública quienes consideran que hay casos en los que se avanza de manera rápida, hay otras investigaciones que consideran son sesgadas, hay otras investigaciones que consideran se aplaza mucho. Bueno, hay mucho de realidad en lo que se dice, mas sin embargo, me parece que es interesante no solamente las afirmaciones panorámicas o abstractas, sino hay que ver cada caso en concreto, ¿no? En muchos casos pedimos los ciudadanos, ¿no es cierto? Y como abogados litigantes pedimos que la Fiscalía intervenga de manera rápida y efectiva, ¿no? En otros casos, desgraciadamente, existe lentitud u ostracidad en el sistema penal, ¿no? Más sin embargo, como le decía hace unos momentos, parece ser que en este caso concreto, en el del allanamiento a las jueces que emitieron o que aceptaron el habeas corpus correctivo en beneficio del procesado que usted refirió, parece ser que es una medida
jurisdiccional, ¿no? Entonces, este punto de vista me parece interesante porque si se dice que está actuando mal la Fiscalía, entonces debería decirse también que el juez actuó mal, porque el juez es quien finalmente habilita la actuación de la Fiscalía en el caso de los allanamientos, ¿no? La Fiscalía no hace por sí sola y ante sí los allanamientos, siempre necesita una autorización judicial, como en el caso en concreto, ¿no? Entonces, al haber sido valorado el caso previamente por un juez competente, entonces este ha determinado que la medida de allanamiento es una medida necesaria, ponderada, constitucionalmente predicable, etcétera, etcétera. Es decir, hay una calificación a la medida, de manera que también debemos adoptar esta situación legal y el pronunciamiento del juzgador competente. Y en este caso también consultarle este allanamiento a los domicilios y a las oficinas de estas dos juezas de la Corte Nacional de Justicia, ¿también cree que podría generar un nuevo tema en el caso Metástasis? ¿Podría hacer que el caso Metástasis se alargue durante todo este tiempo en donde se le está dando tratamiento? Y pues bueno, también se está llamando a comparecer a varios de los procesados. No considero que sea un motivo como para retardar el caso Metástasis. Considero que este está avanzando, obviamente, con la complejidad procesal que eso implica, con las distintas medidas que han adoptado los abogados de la defensa técnica, inclusive para retardar el procedimiento, sino considero que está avanzando, obviamente, como naturalmente se puede avanzar en estos casos, ¿no? Es criticable, por supuesto, que varias acciones hayan impedido que se pueda realizar el trámite como o con la realidad que se prefiere, pero varias actuaciones de las defensas técnicas, cambio de abogados, recusaciones, etcétera, han impedido que este caso avance, ¿no? Considero además que no se trata de una afectación al principio de independencia judicial, porque como le digo, hay una autorización judicial correspondiente, ¿no? Entonces, los jueces, por más que sean de la Corte Constitucional o jueces de la Corte Nacional o de primer nivel, ¿no es cierto?, cuando hay indicios de cometimiento de un delito tan serio como es el cohecho, obviamente la Fiscalía tiene que actuar, ¿no? Continuamos en entrevista para los medios comunitarios con el abogado Giovanni Mayorga Andaluz. Estamos hablando también sobre el sistema de justicia en el país y estos últimos hechos relacionados a la justicia del país que están llamando la atención y generando críticas en el país. Y aquí también consultarle un poco qué precedente está marcando este tema de que vemos que se le allanan las oficinas, los domicilios, que vemos también que jueces son involucrados en ciertos casos en donde se está investigando tráfico de influencias, el tema de narcotráfico y demás. Y ahora también vemos este allanamiento a dos integrantes de la Corte Nacional de Justicia. Mire, desgraciadamente la función judicial como una entidad que tiene distintos órganos que la componen, está pasando una de las peores crisis en los últimos 5 años, me atrevería a decirlo, ¿no? Donde hemos podido apreciar no solamente que se han realizado allanamientos a distintos jueces, ¿no es cierto?, por el cometimiento de delitos, sino adicionalmente que los jueces, desgraciadamente, forman parte de estructuras criminales, ¿no? Esto ha quedado ya muy demostrado, reiterado en los distintos procesos en los que ha intervenido la Fiscalía y la función judicial, y en los que se ha determinado, inclusive bajo declaraciones de los propios implicados, cómo se ha manejado la justicia en determinados casos concretos y cómo se ha apoyado posiciones que afectan gravemente a la justicia, ¿no? Es más, para hacer una lectura completa e integral, uno tiene que remitirse no solamente a estos casos, ¿no?, sino también uno puede advertir esto en distintas sentencias, en muchas sentencias de la Corte Constitucional, en donde se ha preocupado de establecer cómo funcionan estas estructuras ilícitas que han cooptado desgraciadamente a jueces y miembros de la función judicial en general, no solamente jueces, también hay fiscales que están involucrados en cuestiones tan graves como las que hemos podido apreciar en los allanamientos del último fin de semana. Ahora, el mensaje que se deja es muy claro, como le digo, ¿no? Es que estamos desgraciadamente pasando uno de los peores momentos de la administración de justicia, en donde podemos advertir jueces que están siendo parte de estructuras criminales y vemos cómo también estas estructuras criminales han cooptado los órganos de administración de justicia. Esto amerita entonces una depuración a todo nivel en la función judicial que permita tener una justicia clara, imparcial, impoluta, como se requiere en un Estado constitucional como es el nuestro, ¿no? De manera que el mensaje que queda muy claro, ¿no es cierto?, no solamente del caso Metástasis o del caso Purga
o de este nuevo caso que se llama confortable más bien, en donde se establece obviamente que los márgenes de actuación de los juzgadores están en contra de la ley, están en contra de la ley. Ahora, una vez que han sido procesadas que han sido allanadas las oficinas y los domicilios de las juezas, obviamente tendrán que defenderse en el proceso correspondiente y tendrán que rebatir las aseveraciones que en su momento realice la Fiscalía, ¿no? Pero lo que sí se deja en claro es justamente una descomposición total de la administración de justicia. Esto, por supuesto, también hay que resaltar porque estos son los casos excepcionales, ¿no? Hay muchos funcionarios judiciales, y eso es importante destacar, muchos funcionarios judiciales que cumplen con tesón, con honradez, con honorabilidad las funciones a las que han sido encomendadas, ¿no? De manera que la gran mayoría, creo yo, y estoy convencido de que son este tipo de funcionarios judiciales, ¿no? Probos, correctos, que actúan dentro de las competencias y los márgenes que permite la ley. Doctor Mayorga, y usted ha señalado que estamos pasando los peores momentos en el sistema de justicia en el país. Ha hablado también de la necesidad de esta depuración. Además de esto, de la necesidad de esta depuración, ¿qué otros puntos también para la reflexión, para mejorar? Porque en este caso el sistema de justicia del país está muy golpeado, la población está desconfiando cada vez más también de este sistema. Bueno, hay muchos puntos en los que debe preocuparnos no solamente a los profesionales de derecho, a los colegios profesionales, a las universidades que forman abogados, sino a la sociedad en general, ¿no? Y es que necesitamos retomar los principios éticos básicos, fundamentales, necesitamos ser consecuentes con la idea del valor justicia, necesitamos tener una educación clara y muy precisa en cuanto a estos valores que se están perdiendo y que se han perdido, ¿no? Pero sobre todo necesitamos nosotros, creo yo, y me parece muy importante esto, valorar a quienes hacen su trabajo de manera proba, honesta, desinteresada, ¿no? Muchos de los funcionarios judiciales, como decía hace un momento, trabajan, hacen un esfuerzo encomiable, inigualable en los juzgados, ¿cierto? Resuelven las cuestiones en derecho, trabajan apegados al margen de la ley. Me parece que ellos deben ser exaltados, deben ser premiados inclusive, ¿no? Y obviamente aquellos quienes actúan fuera de las competencias que la ley los permite, ¿no es cierto?, deben ser sancionados con todo el rigor de la ley. Doctor Mayorga, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias, señorita periodista. Muchas gracias también al público Radio Escucha. Les agradezco mucho. Amigos y amigas, y con la entrevista del día nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la red informativa de Corape. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en este espacio informativo y de resistencia. Con frecuencia en los medios de comunicación, la violencia simbólica se esconde detrás de imágenes y mensajes que repiten constantemente estereotipos, lo cual perjudica nuestra lucha por la igualdad. En este capítulo trataremos sobre la violencia simbólica en los medios de comunicación y cómo prevenirla. Mucha atención. ¿Sabías que, según la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del año 2018, la violencia simbólica se define como cualquier comportamiento que, mediante la creación o repetición de mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones, reproduce y consolida relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación? Como por ejemplo, cuando nos referimos al trabajo doméstico como exclusivo de mujeres y a los hombres como únicos proveedores del hogar. Seguro que has escuchado estas referencias en varias oportunidades. Ahora que ya entendemos lo que es la violencia simbólica, ¿cómo podemos contribuir al cambio? Comencemos por cuestionar estas frases que reproducen relaciones de desigualdad. ¿Has escuchado? Corres como mujercita, párate como hombre, mujer tenías que ser, no seas nenita. Estas frases, aunque no lo creas, están determinadas para reforzar la idea de que ser mujer significa ser inferior, y no es así. Todas las personas tenemos derecho a vivir en igualdad. Transmitamos nuevos discursos y narrativas que no generen ningún tipo de discriminación a nadie. Sí, a nadie. La violencia simbólica no puede persistir si nos unimos para desafiarla. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape.
Campaña comunicacional Florecemos en Resistencia.